Muy bien, buenas tardes. Vamos a empezar con la clase de ahora. Esta tarde vamos a tocar sobre síndromes parenquimales. En primera instancia, hay que hacer una precisión de tipo anatómica para poder ubicar este síndrome semiológico respiratorio. Como ustedes recuerdan, las dos estructuras básicas del aparato respiratorio son las vías respiratorias, ¿no? Y el parénquima pulmonar. ¿Ah? Esto es importante que ustedes recuerden porque los síntomas y los signos fundamentalmente van a provenir del compromiso de estas estructuras. Y seguramente en la parte teórica, cuando hicieron sobre examen físico respiratorio, ya les dijeron la procedencia de los ruidos de estas estructuras. Esa es la validez, ¿no?, de los signos clínicos para poder ubicar la patología. En este caso, nosotros estamos tratando de un síndrome parenquimal, ¿ya? Los otros sinónimos del síndrome parenquimal que ustedes van a escuchar es síndrome neumónico, ¿ya? En alusión a que la neumonía, especialmente las neumonías bacterianas, obviamente tienen esta forma de presentación. El otro sinónimo es síndrome de condensación, ¿no? Este nombre de síndrome de condensación hace alusión precisamente al aumento de la densidad del parénquima pulmonar. Ustedes saben que el parénquima pulmonar, fundamentalmente constituido por alvéolos, es una estructura llena de aire. Y en este síndrome de condensación, precisamente, hay invasión de los alvéolos por un material líquido de diversa naturaleza, ¿no? El otro concepto que tienen que ustedes tener en cuenta es de que esta es la porción en donde se va a producir el intercambio gaseoso. Mientras que las vías aéreas solamente son vías de conducción, ¿no? Entonces, las vías aéreas se extienden, obviamente, desde la tráquea hasta el bronquiolo terminal, que es la última vía, ¿no?, de conducción de la vía aérea. De ahí en adelante, ¿no?, se va a constituir los llamados bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares, los sacos alveolares y los alvéolos. Todo este conjunto, ¿no?, constituye lo que se llama el acini pulmonar, que es la unidad funcional, es la unidad donde se va a producir el intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, el intercambio gaseoso, ¿no es cierto?, se produce a nivel de esta parte del parénquima, de los alvéolos pulmonares, que tienen pues unas características bastante precisas, ¿no?, que vamos a ver a grandes rasgos más adelante, ¿no? Los alvéolos, conjuntamente con los sacos y conductos alveolares, están formando lo que se llama la unidad funcional respiratoria, llamada también lobulillo, ¿no?, lobulillo pulmonar o acino pulmonar, ¿no es cierto? Entonces, la patología que nosotros vamos a ver ahora compromete precisamente estas estructuras. En consecuencia, estas estructuras que están llenas de aire, de alguna manera pueden ser reemplazadas por diversos tipos de elementos, ¿no? Lo más común es que está reemplazado por líquido, que puede ser un trasudado, que puede ser un exudado, que puede ser sangre, pero en otras ocasiones inclusive puede haber, obviamente, tejidos densos, ¿no es cierto?, como ocurre en los pacientes que tienen síndromes tumorales, ¿no? Pero la forma clásica, cuando hablamos nosotros de síndrome neumónico, nos estamos refiriendo al ocupamiento de estas cavidades llenas de aire por diversos tipos de fluidos. Entonces, ese es el concepto que deben tener ustedes. Y nuevamente recuerden, es la zona donde se está produciendo el intercambio gaseoso. Recuerden ustedes que cuando ustedes respiran, ¿no es cierto?, inhala una cantidad de aire del medio externo al medio interno, ¿no es cierto? Este volumen de aire que se inspira y se expira de manera normal, una respiración normal, se denomina volumen de vaivén o volumen de aire corriente. Este volumen de aire corriente obviamente se va a distribuir tanto en las vías aéreas como en los alvéolos. Las vías aéreas van a ocupar prácticamente 150 centímetros cúbicos de esta ventilación o volumen ventilatorio,
¿no? O volumen de vaivén. Recuerden ustedes que el volumen de vaivén es aproximadamente 500 centímetros cúbicos en una persona promedio de 60 kilos. De tal manera que estos 500 centímetros cúbicos, ¿no?, se reparten 150 centímetros cúbicos en las vías aéreas y los 350 restantes llegan al alveolo. Desde el punto de vista funcional, las vías aéreas son solamente vías de conducción. En consecuencia, no se produce ningún intercambio gaseoso y por eso la ventilación que ocupa estos espacios se llama ventilación de espacio muerto, ¿correcto? Mientras los 350 centímetros cúbicos restantes que sí llegan al acini pulmonar, sí intervienen, ¿no es cierto?, en el intercambio gaseoso. Y esa parte de la ventilación se llama ventilación alveolar. Y cuando ustedes lo representan por siglas, van a ver ustedes que la ventilación alveolar no se representa con una B mayúscula y una A mayúscula. Eso significa ventilación alveolar. Y cuando ustedes vean una B mayúscula con una A minúscula, eso se llama volumen arterial. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ya hemos ubicado en dónde está el proceso que nos compete esta tarde hacer un comentario. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros ya podemos hacer una definición de lo que es el síndrome de condensación, ¿no? Cualquier proceso que produzca aumento de la densidad del parénquima pulmonar, ¿no?, en la cual el aire es reemplazado por cualquier otro elemento que ocupa este espacio, va a determinar entonces un incremento, ¿no?, de la densidad, o sea, va a producir una condensación. Este elemento que puede ocupar el espacio alveolar, obviamente, puede ser un líquido de tipo inflamatorio, como ocurre en el paciente que tiene una anemia bacteriana o de diversos agentes biológicos, o puede deberse pues a un trasudado, como ocurre en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Pero también en algunas circunstancias, a veces personas que utilizan gotas nasales de tipo lipídico pueden inhalarse los lípidos y puede producirse entonces una ubicación de partículas de grasa en el alveolo, y eso pues origina lo que se llama la neumonía lipolipídica. Por supuesto, son situaciones no muy frecuentes, y lo más frecuente que ustedes van a encontrar son aquellas situaciones en las cuales, ¿no es cierto?, el alveolo es reemplazado por un líquido inflamatorio producto, ¿no?, de presencia de gérmenes a este nivel. Entonces, los procesos patológicos son variados, ¿no? El contenido alveolar, normalmente lleno de aire, puede estar ocupado por un exudado, puede ser fibrina, o puede ser otro elemento extraño, como he mencionado, a veces grasa. ¿Qué situaciones están implicadas dentro de este famoso síndrome de condensación? El más conocido y común es precisamente el síndrome neumónico, las neumonías. Entonces, esto los trae a la memoria de que cuando hablamos de neumonías, estamos hablando solamente de un síndrome. Más adelante, las neumonías, obviamente, tenemos que calificarlas de manera apropiada, porque una neumonía, ¿no es cierto?, puede ser producido por un agente biológico. Y dentro de los agentes biológicos son variados. Recuerden ustedes la neumonía neumocócica, la más frecuente, la streptocócica, la neumonía por micoplasma, las neumonías por gérmenes gram negativos, etcétera, etcétera. O sea, neumonía no es un diagnóstico, solamente señala un grupo de enfermedades que están produciendo ocupamiento de los alveolos. Igualmente, cuando ocurre un infarto pulmonar, en este caso los alveolos pues, van a ser invadidos por eritrocitos, por sangre. Por supuesto que va a producir también un aumento de la densidad y funciona, por supuesto, como un síndrome de condensación. En cuanto a los carcinomas, es otra posibilidad. De repente, acá el razonamiento es un poquito más difícil, pero en el sentido de que el cáncer, una situación, un tejido denso, va a producir cierto grado de compresión en los alveolos circundantes. Y de tal manera que de todas maneras todo el área
va a estar incrementado su densidad. Igual ocurre cuando hablamos de las fibrosis pulmonares. Recuerden ustedes que las fibrosis pulmonares son patologías que comprometen el intersticio pulmonar. Acá no están comprometidos los alvéolos primariamente. Está comprometido el intersticio, que es una estructura bastante delicada y delgada en el pulmón. Pero de manera patológica, muchas alteraciones están ubicadas y hay una proliferación del tejido fibroso intersticial que de alguna manera pues, va a repercutir en la función de los alvéolos. Y en ocasiones la fibrosis no solamente es una fibrosis localizada, sino la fibrosis puede condensarse y formar obviamente una área de condensación, ¿no? Ya he explicado lo que ocurre con las masas, con los quistes, y también otras variantes de quistes, como son los abscesos, ¿no? Que van a producir, pues, de alguna manera, compresión de los alvéolos circundantes, y van a originar, pues, un síndrome de condensación, por supuesto, con peculiaridades, ¿no? Diferentes a una neumonía clásica. Para que se produzca la neumonía, ¿no? Y esto obviamente la historia clínica tiene que demostrarlo, ¿no? Existe una serie de situaciones, ¿no? Cuando ustedes ya pasen a la parte de neumología, van a darse cuenta de que las neumonías tienen una serie de divisiones, ¿no? De clasificaciones. Una en relación con el germen, ¿no? Que es más frecuente, otro con la procedencia. Van a ver ustedes las llamadas neumonías intrahospitalarias, las neumonías extrahospitalarias, ¿no es cierto? Todos estos datos obviamente tienen que ser consignados en la historia clínica. Acuérdense ustedes, están haciendo una historia clínica para finalmente llegar al diagnóstico. El diagnóstico etiológico es el diagnóstico que nosotros más anhelamos, al tratamiento correspondiente. Si bien es cierto, ustedes no van a hacer diagnóstico, pero los datos que ustedes recolectan en la historia clínica nos sirven a nosotros para poder plantear las posibles etiologías del síndrome de condensación. En ese sentido, hay factores condicionantes, ¿cierto? Será diferente, pues, obviamente, un proceso neumónico o un paciente con toda su capacidad inmunológica completa, ¿no es cierto? Al contrario, a un paciente portador de repente de una deficiencia inmune. Cuando ustedes están frente a un paciente con una neumonía y un inmunodeprimido, como ocurre en el SIDA, ¿no es cierto? Las posibilidades etiológicas obviamente van a variar, ¿ya? Entonces recuerden ustedes que hay una serie de mecanismos inmunológicos y mecánicos que defienden al aparato respiratorio, ¿no es cierto? Que empieza inclusive en la nasofaringe y las vías aéreas altas, ¿no? Entonces la respiración nasal es la más adecuada, ¿no es cierto? Y de acuerdo a la estructura que ustedes recuerdan, ¿no es cierto? Los cornetes, la secreción mucosa, etcétera, son una especie de barrera para filtrar los diversos constituyentes o los diversos contaminantes ambientales, tanto orgánicos, inorgánicos y también obviamente partículas de tipo biológico, ¿correcto? Entonces estas barreras mecánicas de alguna manera pueden alterarse, ¿no? Pueden alterarse, por ejemplo, una barrera mecánica importante, les digo a ustedes, que es el mecanismo de la tos y la expectoración. Entonces los pacientes que están en incapacidad de poder toser, como son los pacientes inconscientes, o los pacientes que tienen debilidad extrema, que tienen fracostal, que no pueden toser adecuadamente porque les genera dolor, entonces se altera este mecanismo de tipo mecánico y estos pacientes obviamente fácilmente hacen cuadros infecciosos, ¿no? Un ayudante importante en la eliminación de las secreciones de la vía respiratoria es obviamente la función mucociliar. La función mucociliar es alterado por una serie de procesos, ¿no? Que van a ver ustedes como en el otro cuadro, entre ellos el tabaquismo, la exposición al frío extremo, ¿no es cierto? La broncoconstricción y la deficiencia de hierro. Todos ellos, de alguna manera, alteran los mecanismos defensivos de la vía urinaria, o de la vía respiratoria, ¿no es cierto? Y facilita entonces la llegada de los contaminantes hacia el alveolo, ¿no? Definitivamente, la patología que compromete las inmunoglobulinas, ¿no? El efecto de surfactante, que va a originar también un colapso pulmonar, ¿no? Y la disfunción de los macrófagos alveolares, todos ellos obviamente son factores que condicionan
Acuérdense ustedes que para que un germen llegue al alvéolo tiene que haber atravesado toda la barrera defensiva del organismo, ¿no es cierto? Y la barrera defensiva está a lo largo de toda la vía respiratoria. La vía respiratoria alta, la vía respiratoria baja, e inclusive dentro del mismo alvéolo existen obviamente mecanismos defensivos de tipo inmune. Hay inmunoglobulinas que secretan, ¿no? Que se secretan y están ahí. Y también existen los macrófagos alveolares que están obviamente tratando de eliminar los patógenos que pueden llegar. En última instancia, pues, una neumonía implica el fracaso de los mecanismos de protección de la vía respiratoria. Pero también hay algunos factores predisponentes. Todas las personas no tienen el mismo riesgo de enfermar de hacer una neumonía, ¿no es cierto? Uno de ellos es la edad, y ustedes van a precisamente una división de las neumonías está en relación con la edad, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a la etiología, especialmente de tipo bacteriano, van a ver ustedes que la edad puede de alguna manera darnos una idea del germen que está participando. Igual ocurre con la nutrición, y hablamos del tabaquismo. El tabaquismo no solamente para la patología infecciosa, sino para la patología también no infecciosa, como las fibrosis pulmonares, e inclusive es un antecedente importantísimo en el paciente que tiene un problema de tipo neoformativo, ¿no? Las infecciones virales, ¿por qué? Porque una viral, de alguna manera, lesiona, ¿no?, el epitelio ciliar de la mucosa bronquial, ¿no? Y es corriente ver que después de un proceso viral, ¿no?, es fácilmente, las bacterias fácilmente invaden la vía respiratoria, ¿no? Y lo que era viral obviamente se complica con una infección de tipo respiratoria bacteriana, ¿no? Ni qué decir de las enfermedades crónicas. Obviamente un paciente que tiene una bronquitis crónica, que tiene una diabetes, el paciente que tiene de repente cirrosis hepática, el paciente que tiene una insuficiencia renal crónica, son pacientes con predisposiciones a hacer fácilmente cualquier tipo de infección a diverso nivel. Y por supuesto, ¿por qué no?, en la vía respiratoria. Igualmente los pacientes con neoplasias que conducen al paciente a un estado de inmunosupresión. Algunas situaciones, ¿no es cierto?, que pueden producir neumonías especiales. Acuérdense ustedes que la forma cómo llega el germen, ¿no?, hablemos acá más de las infecciosas, cómo llega el germen a los alvéolos, ¿no? Hay tres vías fundamentales. La vía aérea, que es la principal, ¿no es cierto? La vía, obviamente, por aspiración, a veces no nos percatamos y no nos damos cuenta, no le damos importancia, y la diseminación hemática de los gérmenes, ¿no es cierto? Entonces, en las neumonías aspirativas, ¿cierto?, el paciente obviamente ha presentado vómitos, y en ese caso la neumonía aspirativa es bastante fácil de identificación. Y las neumonías aspirativas pasan por dos periodos, les voy a decir. Un primer periodo que las neumonías aspirativas es por acción clínica. Acuérdense ustedes que si se aspira el contenido del vómito, se está aspirando ácido clorhídrico. Y el ácido clorhídrico obviamente puede producir una inflamación aguda de tipo química en el alvéolo, ¿no es cierto? ¿No? Eso se llama el síndrome de Mendelssohn. Pero también la aspiración, conjuntamente con los residuos alimentarios, obviamente lleva gérmenes y, por supuesto, ¿no es cierto?, el paciente va a tener una infección más adelante producido por la ocupación o por la llegada a través de estos vómitos, por la aspiración de partículas infecciosas, ¿no? Y muchas de estas neumonías aspirativas a veces terminan en necrosis del parénquima pulmonar. Entonces es interesante que se vea esto. Y otra situación en relación con la aspiración es la microaspiración, especialmente cuando hay alteración de la deglución. Esto ocurre en los pacientes con trastorno del estado de conciencia y en los sujetos mayores. En las personas mayores, en los ancianos, de repente la vía más frecuente para producir una neumonía es la microaspiración, ¿no? Y si esa microaspiración va aunada a una sepsis de las piezas dentales, obviamente ustedes tienen todo, ¿no?, el cuadro, el camino para que el paciente haga una neumonía con ciertas características y con algunos
gérmenes diferentes a una neumonía en un paciente que tenga toda su competencia, ¿no? Realmente la alteración sensorio es un factor predisponente que no hay que dejar de lado. Muy bien. Entonces, el germen llegó, fracasaron los mecanismos defensivos, se ubican en la vía respiratoria, a partir, como les he mencionado, ¿no?, de los conductos respiratorios, en donde se está produciendo el intercambio gaseoso. El alvéolo es reemplazado. Macroscópicamente, ustedes van a ver así, un área de mayor condensación, como se encuentra acá, ¿sí? Y esto tiene pues una representación radiológica, ¿no?, a través de una imagen de radioopacidad, que seguramente les han mencionado en la parte de radiología, ¿no? Miren ustedes, la radiografía obviamente es como una fotografía en negativo. Las zonas de menor densidad obviamente son oscuras, y las zonas de mayor densidad son zonas así relativamente claras, ¿no? Entonces acá hay un claro, ¿no?, síndrome de condensación, por eso se llama condensación u opacificación, en este caso dependiente del compromiso de tipo neumónico. ¿Cuáles son los síntomas y los signos? Yo creo que es fácil, ¿no?, de poder, como se llama, identificar, porque cuando nosotros hablamos de las dos primeras clases sobre los síntomas respiratorios, miren, cualquiera de los 9 síntomas guía respiratorios que hemos mencionado pueden estar presentes en un paciente con neumonía. Y por supuesto, no es privativo de la neumonía. Lo que pasa es que cualquier proceso con suficiente extensión en el pulmón, ¿no es cierto?, que interfiera con la capacidad respiratoria, puede tranquilamente producir. Por otro lado, también no hay que ser completamente puntillosos en el sentido de que toda neumonía va a producir los síntomas. Obviamente, los síntomas van a estar en relación, primeramente, con el tipo de paciente. Segundo, va a estar en relación con el tipo de germen que está originando el cuadro neumónico. Y tercero, obviamente, con la intensidad del cuadro. Van a ver que las neumonías, en ocasiones, comprometen todo un lóbulo. Son las famosas neumonías lobares, ¿no? Y en otras ocasiones los compromisos son más pequeños, que pueden comer solamente segmentos, ¿no? Y de tal manera, entonces, que el tamaño es variado, y dependiendo de la magnitud, obviamente, los síntomas pueden estar presentes en unos y de repente no estar presentes en otros. ¿Cuáles son los síndromes parenquimales? Para que nosotros veamos, ¿no es cierto? Vamos a ver los síndromes de condensación, ¿no es cierto?, en la cual obviamente hay ocupamiento, ya me he mencionado, de las vías aéreas por una serie de líquidos exudados, ¿no? Las atelectasias, ¿no es cierto?, más bien el aire que se encuentra presente en los alvéolos por diversos mecanismos escapa, ¿no es cierto? Ese pulmón obviamente no llega el aire al alvéolo, y ese alvéolo, esa área del pulmón se colapsa, y eso recibe el nombre de atelectasia, y obviamente el síndrome de atelectásico. El síndrome de rarefacción está en relación con los mecanismos de fibrosis que hemos mencionado, que pueden ser confluentes en algunas circunstancias. Y finalmente, el síndrome cavitario. El síndrome cavitario está haciendo alusión a la presencia de una cavidad dentro del pulmón. Esta cavidad, obviamente, puede tener diversa etiología. Puede ser de tipo infeccioso, ¿no es cierto?, ¿no? Un absceso pulmonar que se elimina va a dejar una cavidad. Una tuberculosis que produce destrucción del pulmón va a quedar como secuela cavidades, ¿no es cierto? Entonces, el síndrome cavitario no se tiene múltiples también posibilidades. ¿Qué síntomas pueden encontrar? Obviamente, como les he mencionado, disnea, ¿no? En este caso, obviamente, la disnea va a ser producida obviamente por compromiso del parénquima pulmonar, ¿no?, y de las zonas donde se está produciendo el intercambio gaseoso. Por supuesto, la disnea depende de la magnitud. Las neumonías pequeñas probablemente no habrá disnea, pero las neumonías de cierta magnitud, ¿no?, y dependiendo del tipo de paciente, la disnea puede estar presente. Y la disnea de diverso tipo, ¿no?, como ha sido explicado en la clase teórica del día de ayer. Igualmente puede haber dolor pleurítico. Y esto también hay que tomarlo no literalmente, ¿no? Ustedes saben perfectamente para que haya dolor,
tiene que haber una irritación de la pleura parietal. De tal manera, entonces, que el síndrome neumónico debe ser lo suficientemente periférico con afectación de la pleura parietal para que el paciente tenga dolor pleurítico. Y ustedes saben que la semiología del dolor pleurítico, ¿no?, es un dolor localizado en punta del costado, ¿no es cierto?, que aumenta con la tos y con la respiración profunda. ¿Correcto? Por supuesto, la tos y la expectoración va a estar presente, ¿no es cierto? Y esto también va a variar en magnitud, en cantidad y en color, ¿no es cierto?, dependiendo del tipo de germen. Una expectoración, por ejemplo, que van a ver ustedes en la neumonía más común, la neumonía llamada típica, producida por Streptococcus pneumoniae. Ustedes saben que esta neumonía, desde el punto de vista anatomopatológico, atraviesa por 3 fases que tiene expresión clínica. La fase congestiva, en donde el paciente obviamente tiene manifestaciones generales y de repente puede tener una tos no muy productiva, entonces tos seca. Pasa a la segunda fase, que se llama fase de hepatización roja, en donde la expectoración es color como el ladrillo, ¿no? Es una expectoración color ladrillo, ¿no es cierto?, correspondiendo a la fase de condensación, de hepatización roja, ¿no? Y posteriormente pasa pues la fase de condensación gris, ¿no? Y en este caso la expectoración se transforma en una expectoración mucopurulenta, ¿no? Ahora, si la infección se debe a otro germen, por ejemplo, la infección por gram negativos, se producirá pues un esputo grisáceo, ¿no es cierto? Si se presenta por una infección por un micoplasma, de repente la expectoración va a ser bastante escasa, ¿no? Si se presenta una infección por protozoánico, ¿no es cierto?, la expectoración será verdosa, ligeramente azulada, o sea, la expectoración va a variar tanto en cantidad como en color y otros aspectos, dependiendo de la etiología del proceso. Por supuesto, el pulmón tiene una tremenda, pues se llama vascularidad, de tal manera que puede tranquilamente erosionarse los vasos, ¿no es cierto?, y se puede producir esputos hemoptoicos y, por supuesto, puede producir hemoptisis, ¿no? De repente las hemoptisis son más frecuentes en algunas patologías corrientes que tenemos, como ocurre en la tuberculosis. Acuérdense ustedes que la tuberculosis puede presentarse bajo la forma de condensación, o sea, una neumonía de tipo tuberculosa. Ya hemos mencionado que neumonía no implica una etiología, es un síndrome con varias etiologías. Hay neumonías bacterianas, neumonías virales, neumonías micóticas y, por supuesto, neumonías por gérmenes especiales, como ocurre con el Mycobacterium tuberculoso. Por supuesto, los pacientes además tienen manifestaciones de índole general, fiebre, astenia, malestar, decaimiento, en algunos casos inapetencia, pérdida ponderal, o sea, dependiendo de la naturaleza del problema. Los cuadros infecciosos bacterianos generalmente son cuadros que prácticamente están presentes de manera aguda o subaguda, mientras que los cuadros realmente más crónicos, como las fibrosis, etcétera, son de presentación crónica. Entonces, la historia clínica bien hecha de alguna manera nos puede orientar, ¿no?, sobre lo que está pasando con el paciente. Vamos a darles algunos signos, obviamente, en relación con el sistema de evaluación que les han enseñado a ustedes. ¿Qué hacemos primero frente a un paciente? Hacemos primeramente una inspección, ¿no? Para no ser tan, ¿cómo se llama?, explayarme tanto en esto que ustedes ya reciben. Sepan ustedes que la inspección tiene 2 fases, una inspección estática y una inspección dinámica, ¿cierto? Recuerden ustedes que están frente a un aparato tridimensional, de tal manera que la exploración debe de realizarse tanto por la cara anterior, cara posterior y cara lateral, ¿no es cierto? En la inspección, lo que podemos ver primeramente es una respiración superficial, ¿no? Esto de alguna manera puede estar limitado por la extensión de la neumonía o puede estar limitado también de repente por el dolor que genera la neumonía, ¿no? Producto de la dificultad respiratoria, obviamente va a haber incremento de los músculos respiratorios accesorios, ¿no es cierto?, aumento de la frecuencia respiratoria y obviamente se puede observar tiraje intercostal
subcostal, infraclavicular, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Si vemos al paciente respirar, vamos a ver que el hemitórax correspondiente, ¿no es cierto? Si la neumonía es extensa, por supuesto no se va a expandir de manera adecuada o está de manera asimétrica, ¿no es cierto?, que puede ser vista mejor durante la inspección de tipo dinámico. Muy bien. En la palpación, ustedes saben, en la palpación evaluamos dos tipos de fenómenos. Evaluamos la movilidad a través de lo que se llama amplexación, ¿no es cierto? Y otro, la transmisión de la vibración de la voz, que se llama vibraciones vocales. Entonces, la amplexación obviamente va a confirmar lo que ya habíamos visto en la impresión estática, que va a existir una disminución de la movilización de esa zona afectada, ¿no? Entonces, esa inmovilización o disminución de la movilidad puede deberse al dolor precisamente del área que hemos mencionado. Y si recibimos las vibraciones vocales, estas vibraciones vocales van a estar aumentadas. ¿Por qué están aumentadas? Las vibraciones vocales, saben ustedes, es la vibración que produce la transmisión de la voz. Entonces, la voz se transmite a través de las vías respiratorias, ¿no es cierto? Y obviamente vibra a través, obviamente, del parénquima. Y nosotros lo estamos evaluando periféricamente. Entonces, cuando la vibración atraviesa elementos de más densidad, se transmite más fácilmente. Entonces, como es un síndrome de condensación, las vibraciones vocales van a estar incrementadas en comparación con las otras zonas sanas del pulmón. Cuando hacemos la percusión, que tratamos de generar ruidos, ¿no? Ya mencionamos en alguna oportunidad de esto, ¿cierto? En semiología general, ¿no? Vamos a encontrar, pues, que la sonoridad pulmonar está alterada. Recuerden ustedes que una sonoridad pulmonar normal es aquella que nosotros podemos generar percutiendo a nivel del tercer espacio intercostal sobre la línea medioclavicular en un paciente sin patología respiratoria. No hay otra definición de sonido pulmonar normal. Cuando ese ruido es alterado y se torna más apagado, entonces estamos frente a un paciente con una matidez. Y por supuesto, en la exploración física hay que evaluar obviamente los límites, hasta cierto punto la forma, y no solamente hacer la percusión de la columna, sino hacer la percusión en ambos campos pulmonares y en el campo pulmonar enfermo, obviamente tratar de hacer la limitación. Probablemente en la parte de examen físico a ustedes les han hablado sobre, obviamente, sobre topografía torácica. Entonces la topografía torácica nos sirve precisamente para referir en dónde se siente o en dónde se está percibiendo el signo que ustedes están encontrando. Pueden encontrarse una matidez en el tercio superior, cuando menos, si es que no pueden elegir el nombre topográfico, o puede ser una matidez subclavicular, una matidez en la base, anterior, posterior, etc. Uno tiene que mencionar las características de la matidez, pero el paciente tiene una matidez, hay una zona de condensación. En ocasiones, la matidez no es tan clara, sino hay un apagamiento menor, y eso recibe el nombre de submatidez, y por supuesto, ocurren lesiones un poco más pequeñas, ¿no? Por interposición de tejido pulmonar sano, ¿no? Estos son todos los datos que podemos encontrar en la percusión. En la auscultación, ¿no es cierto?, hay varias partes de la exploración desde el punto de vista de la auscultación. ¿Qué fenómeno evaluamos? Primero evaluamos el murmullo vesicular. El segundo punto que evaluamos es la presencia de ruidos agregados. El tercer punto que evaluamos es la presencia de soplos. Y el cuarto punto es la auscultación de la voz. Entonces, si nosotros tenemos ese orden, vamos a encontrar, ¿no es cierto?, anormalidades. Murmullo vesicular. Recuerden ustedes que el murmullo vesicular es el ruido procedente de la distensión de los alvéolos normales. Ese es el murmullo vesicular. Y como el alvéolo está ocupado, entonces el murmullo vesicular, desde el punto de vista de su intensidad, simplemente va a estar disminuido, porque no le está llegando aire de manera adecuada y completa, ¿no es cierto? Al lado de la disminución del murmullo vesicular se va a encontrar ruidos agregados. Y estos ruidos agregados, obviamente,
característicamente se presentan bajo la forma de burbujas pequeñas con la característica de que son perceptibles al final de la inspiración. Esto para que diferencien ustedes los ruidos seguramente que les han mencionado, es el subcrepitante. El subcrepitante procede de la vía respiratoria de conducción terminal, o sea, de los bronquiolos respiratorios, o sea, no es parte del parénquima, ¿correcto? Y este subcrepitante, que tiene una sonoridad parecida al crepitante, se diferencia porque se presenta tanto en inspiración como en expiración. En cambio, el crepitante solamente se presenta durante la inspiración, al final de la inspiración. Otra característica es el crepitante no varía con la respiración, no varía con la tos. El subcrepitante sí varía con la tos, sí varía con los movimientos respiratorios, puede aumentar o puede disminuir. Entonces, es importante, ¿no?, este ruido, porque aún siendo pequeña la neumonía, pueden faltar los otros signos, pero lo que no puede faltar son los crepitantes. Y esto, por favor, grábenlo en la cabeza, porque puede ser motivo de pregunta del examen. El signo que indica compromiso de el alvéolo es el crepitante. Puede no haber lo demás que hemos mencionado, una suma tiroides, porque la neumonía es pequeña, está alejada de la pared, etc. Pero lo que nunca debe faltar es la presencia del crepitante, ¿correcto? Aunado a eso, van a encontrar ustedes que la respiración, obviamente, cuando uno evalúa los soplos, ¿no? Yo supongo que ustedes conocen y saben lo que son los soplos, que es simplemente la modificación del ruido laringotraqueal normal al pasar por los tejidos y al pasar por esta zona de condensación se transforma en un soplo que se llama soplo tubárico. El soplo tubárico tiene una onomatopeya de AU. El paciente, obviamente, cuando uno ausculta, siente que la respiración es así de tipo soplante, ¿no es cierto?, en AU. Eso se llama soplo tubárico y corresponde, por supuesto, al síndrome de condensación. En la ocultación de la voz hay dos ¿cómo se llama?, modalidades, la voz en tono alto y la voz en bajo. Entonces, cuando ustedes ocultan la voz en condiciones normales, en un pulmón normal, la voz la palabra no se percibe de manera clara, se percibe de manera velada, ¿no? Pero cuando hay una condensación, la voz se transmite de manera más adecuada. Y en consecuencia, ustedes pueden identificar las palabras como que estuvieran ustedes hablando al oído. Entonces, eso se denomina broncofonía, ¿no? O también llama vectoriloquia. Y cuando ese fenómeno lo hacen con la voz en tono bajo, también se percibe de la misma manera, y eso se llama vectoriloquia áfona. ¿Correcto? Pueden encontrar pues, dolor, obviamente, si se encuentra, ya estamos en ocultación, así que eso lo dejamos. Ahora, una neumonía puede, miren, evolucionar de diferente manera, ¿no? Entonces, conveniente que ustedes sepan, hay un proceso que se llama derrame paraneumónico, que se presenta más o menos entre la quinta y el séptimo día de una neumonía. Es la presencia de una pequeña cantidad de líquido en el espacio pleural, ¿no es cierto?, que es estéril, que no requiere ningún otro tipo de tratamiento más que de la neumonía, y por supuesto eso se reabsorbe espontáneamente, para que diferencien de otro proceso que se denomina empiema. En este caso, el líquido pleural sí está invadido por bacterias. Ustedes hacen una tonacocentesis y pueden cultivar y sacan ustedes el germen, a diferencia del anterior. Y obviamente, ese empiema tiene que ser drenado, ¿no? Entonces, al paciente nosotros le ponemos un tubo de drenaje pleural. Entonces, la presencia de pus en el espacio pleural, ¿no es cierto?, es lo que se denomina empiema, y por supuesto el paciente tiene todas las manifestaciones de un cuadro infeccioso localizado. Fiebre, escalofríos, dolor pleurítico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de repente es una anemia que lo tratamos nosotros bien, pero el paciente sigue con fiebre y no nos damos cuenta que el paciente hizo un empiema. Y ese empiema tiene que ser drenado, tiene que ser evacuado. En ocasiones el germen puede ser tan agresivo que va a producir necrosis del tejido pulmonar. Y esa necrosis del tejido pulmonar obviamente va a formar una cavidad
que puede llenarse de material purulento, y eso recibe el nombre de absceso pulmonar, ¿no? Este absceso pulmonar, ¿no es cierto?, puede tener y quedar ahí, o lo más frecuente es de que el absceso se aperture a la vía respiratoria y se expectore. Y en ocasiones puede tener, pues, lugar esa expectoración especial que nosotros dijimos en síntomas respiratorios, ¿no?, presentarse bajo la forma de vómito, o sea, de una expulsión explosiva, ¿no es cierto?, a boca llena de secreción purulenta por apertura de esta cavidad. Y cuando esto ocurre, radiológicamente van a ver ustedes una zona con una densidad, ¿no?, que diferencia la parte líquida de la parte aérea. Eso se llama línea hidroaérea, ¿no?, como se encuentra acá en la radiografía. Por supuesto, en un cuadro infeccioso puede haber una serie de manifestaciones extrarrespiratorias, ¿no es cierto?, meningitis, artritis, etcétera, etcétera. Entonces hay que tenerlo en cuenta simplemente, ¿no es cierto? Y ocurre pues el pasaje de una neumonía, los gérmenes pueden pasar a la vía, al torrente sanguíneo. Entonces es muy difícil inclusive hallar desde el punto de vista de los hemocultivos en un paciente con neumonía, ¿no?, encontrar positividad de los cultivos. Generalmente encontramos un rendimiento de un 15 a 20% del tema de bacteriemias en el paciente que tiene una neumonía bacteriana. El otro síndrome que hemos mencionado es el síndrome de atelectasia. Ya hemos mencionado la atelectasia, es la reducción del volumen del parénquima pulmonar. El aire del alveolo se reabsorbe por diversos mecanismos, ¿no? Y esta atelectasia se debe precisamente a la obstrucción de la vía respiratoria u otros procesos que pueden originar esta atelectasia que vamos a ver más adelante. ¿Qué implica? El colapso pulmonar. O sea, esta zona del pulmón se retrae definitivamente, ¿no? El aire alveolar ha sido desplazado y reabsorbido. Entonces hay un colapso pulmonar, ¿no? Un grupo de estas, se llama atelectasias, obviamente van a ser producidas no solamente por la obstrucción de la vía, ¿no?, de ventilación de esa parte del pulmón, sino puede ser producido por compresión extrínseca, ¿no? Desde ese punto de vista, ustedes pueden encontrar las atelectasias por obstrucción bronquial y atelectasias por compresión parenquimal. Si yo tengo, por ejemplo, un tumor, ¿no es cierto?, en la pleura pleural, obviamente ese tumor grande puede comprimir el parénquima pulmonar y hay áreas entonces de atelectasia, ¿correcto? Esa es la atelectasia por compresión. O puedo tener un tumor que está dentro de la vía respiratoria que obstruye el pasaje del aire. Entonces ese alveolo no se va a ventilar adecuadamente, se tapona la vía y el aire de alguna manera se absorbe y el parénquima se contrae, se colapsa. Eso se llama atelectasia, ¿no? Las causas o mecanismos tienen ustedes acá, por ejemplo, la obstrucción bronquial, ¿no?, que no solamente puede ser por un tumor, puede ser por tapones mucosos, las personas que no expectoran, mucha atención con los ancianos que no pueden expectorar, ¿no es cierto?, los pacientes inconscientes, puede ser también por coágulos, cuerpo extraño, el síndrome de aspiración que les he mencionado, no solamente va a producirse cuadro agudo por el ácido clorhídrico y cuadro infeccioso por las gérmenes contaminantes, ¿no es cierto?, sino también puede aspirarse a veces partículas de alimento un poco gruesas que pueden obstruir, ¿no es cierto?, y por supuesto los tumores y cicatrices bronquiales pueden alterar la ventilación, ¿no?, y producir entonces esta atelectasia. Miren ustedes, en este tipo de atelectasia, como ven en la radiografía, ¿no?, hay todo un aumento de la densidad, ¿no? Este pulmón está retraído. ¿Por qué decimos que está retraído? Porque ustedes ven, la silueta cardíaca no se ve, la silueta cardíaca está jalada hacia la parte densa, ¿no? Igualmente, vean ustedes la sombra de la tráquea, ¿no? La sombra de la tráquea está jalada hacia el lado patológico, ¿no? Entonces, esto es característico de las atelectasias, ¿no? Ahora, la compresión, obviamente, el bronquio solamente puede ser dentro del bronquio, sino puede haber una compresión extrínseca del bronquio, ¿no? Hay un síndrome interesante que ustedes van a escuchar seguramente, es el famoso síndrome del lóbulo medio, ¿no? Poniendo en relieve que el lóbulo medio obviamente se presenta solamente en el pulmón del lado derecho. Bueno,
el bronquio que está ventilando este pulmón, obviamente es delgado y puede comprimirse extrínsecamente. A veces se comprime por un ganglio de naturaleza que está creciendo, o en ocasiones en la persona mayor puede haber un tumor pulmonar que comprime, ¿no es cierto? Y puede producir tranquilamente obstrucción, ¿no?, de la vía que está ventilando esta parte del pulmón. Y eso obviamente origina una atelectasia del lóbulo medio que con frecuencia se infecta. Entonces, eso se llama síndrome del lóbulo medio. Y otra cosa para que tengan ustedes en cuenta, desde el punto de vista de la representación, ¿no es cierto?, el lóbulo medio es una estructura que, del punto de vista de la exploración física, los signos ustedes lo van a detectar cuando exploran la parte anterolateral, ¿ya? Porque es la proyección del lóbulo medio. En la parte posterior no van a encontrar ustedes ningún signo cuando se compromete el lóbulo medio, por la ubicación del lóbulo medio precisamente. Bueno, y también les he mencionado los otros tipos de atelectasia por compresión, un derrame grande, comprime de alguna manera el parénquima, ¿no es cierto?, o una toracoplastía, ¿no es cierto?, donde se retira, ¿cómo se llama?, obviamente a veces costillas, y de esa manera se produce un colapso del pulmón. Nuevamente, el síndrome atelectásico, para que ustedes recuerden, acá nuevamente, la obstrucción, ¿no es cierto?, a nivel, no ingresa el aire y el pulmón, obviamente la CINI de alguna manera se desinfla, por decirlo de manera ya fácil y rápida, ¿no es cierto? Y se produce entonces el colapso del pulmón. Acá, por ejemplo, hay una atelectasia, acuérdense ustedes que es pequeña, no hay atelectasias grandes necesariamente, entonces las magnitudes obviamente están en relación con el bronquio obstruido. Nuevamente, los dos tipos, acá, si hay obstrucción, ¿no es cierto?, de la vía, ¿no es cierto?, que está ventilando el ACINI, obviamente se va a producir reabsorción del aire y colapso, ¿no es cierto? Este es un alveolo normal, miren ustedes, bien ventilado y distendido. Esta es la atelectasia por compresión, hay un elemento externo que impide que el alveolo se distienda de manera apropiada y se va a producir el colapso correspondiente. ¿Cuáles son los datos semiológicos que podemos encontrar? Acá son variados. Síntomas: tos, disnea, dolor torácico, expectoración puede estar presente, inclusive el paciente puede estar asintomático. ¿Correcto? Ya han mencionado cualquiera de los síntomas que ya pueden estar presentes, no necesariamente todos. Inclusive la dificultad respiratoria va a estar en relación con la magnitud o el tamaño de la obstrucción, ¿no?, del parénquima pulmonar excluido, ¿no? En la hipertensión yo creo que sí va a ser bastante más notoria, hay una asimetría. Acuérdense ustedes que ese pulmón colapsado obviamente va a producir una asimetría del tórax, ¿no?, tracción del tórax comprometido, ¿no? Por supuesto, la respiración difícil va a ser vista a través del tiraje, puede haber una respiración superficial, ¿no? Por supuesto, en la impresión dinámica, ustedes van a ver que la movilidad del lado afectado está disminuido. Esto fácilmente puede ser descubierta mediante la ampliación, ¿no es cierto?, donde ustedes ya determinan la movilidad de manera ya bastante precisa, ¿no? Acá en la palpación, nuevamente, la ampliación les he mencionado que está disminuido, pues un pulmón que está colapsado, pues no se distiende. Las vibraciones vocales van a estar disminuidas. ¿Por qué? A diferencia del síndrome de condensación. Porque para que las vibraciones vocales se presenten, tiene que haber pasaje de aire. Y como acá no hay pasaje de aire, entonces las vibraciones vocales están muy disminuidas o prácticamente abolidas, a pesar de que hay un síndrome de condensación. O sea, esta es una diferencia del pneumónico clásico. ¿No? Cuidado con las preguntas, ¿no es cierto? Y por supuesto, la expansión torácica en esa zona va a estar disminuida. La otra situación que ya hemos mencionado más o menos es, ¿no?, es el síndrome cavitario, ¿no es cierto? El síndrome cavitario, que es como consecuencia de la destrucción del parénquima pulmonar en la mayor parte de casos, ¿no? O son como una secuela de enfermedades. Muy raramente, aunque nosotros no vemos, de repente en los niños sí pueden haber pues, síndromes obviamente cavitarios congénitos, ¿no es cierto? Pero nosotros vemos generalmente secundario a procesos obviamente inflamatorios, infecciosos. Y no hay que olvidarse que un síndrome cavitario no necesariamente es una necrosis de un tejido pulmonar sano, ¿no?, como por ejemplo después de un absceso pulmonar o después de una tuberculosis, sino también que el síndrome cavitario
puede producirse ¿cómo se llama? Dentro del cuadro clínico de un tumor pulmonar. A veces las neoplasias pulmonares pueden necrosarse y pueden originar una cavidad. En este caso, la cavidad sería de tipo neoplásica, ¿no? Entonces, fácil, conjunto de signos semiológicos que se produce como consecuencia de necrosis del parénquima pulmonar. Claro que se utilizaba esto por la alta frecuencia de tuberculosis, pero esto se puede producir por cualquier tipo de lesión destructiva del pulmón, ¿no es cierto? Entonces, en estos casos puede haber la producción de una caverna. Una caverna es una estructura con paredes gruesas, ¿no es cierto?, que a veces está en comunicación con un bronquio, ¿no? Radiológicamente, ¿no?, es importante la radiología para plantear las posibilidades, ¿no?, de lo que puede estar ocurriendo. Acá tienen ustedes un síndrome cavitario, miren ustedes acá un síndrome cavitario que de repente no se ve adecuadamente, ¿no es cierto? Esto de repente porque está aperturado parcialmente, pero cuando se apertura completamente, se forma este nivel hidroaéreo que ven ustedes, que es característico de un absceso pulmonar, obviamente aperturado. Es una cavidad, una cavidad, pero una cavidad producida por un absceso pulmonar, ¿no? Entonces, lógicamente, es fácil de identificar. Hay que hacer diagnósticos que se llaman diferenciales, ¿no? Los síndromes cavitarios pueden ser, miren ustedes, inflamatorios, enfermedades raras a veces, que no creo que puedan ver ustedes, granulomatosis de Wegener, sarcoidosis, los neoplásticos, y no se olviden ustedes que el cáncer broncogénico puede necrosarse, ¿no? Inclusive las neoplasias metastásicas pueden necrosarse y originar obviamente cavidades, ¿no es cierto? De repente lo más frecuente que se va a encontrar son los abscesos pulmonares, la tuberculosis, cuando no, que tenemos una alta incidencia de tuberculosis pulmonar, pero también las micosis y la parasitosis pueden tranquilamente originar cavidades, ¿cierto? Y de esa manera pueden tranquilamente, ¿no?, verse este tipo de lesiones en el pulmón. La patogenia es múltiple, ¿cierto? Lo que ocurre es la presencia del tejido, de necrosis del tejido pulmonar, ¿no es cierto? Y el contenido, obviamente, pues es expulsado a través del árbol bronquial. En la sintomatología, por supuesto, si se trata de un absceso o si se trata de un quiste, puede haber expectoración, ¿no es cierto?, abundante, ¿no? Y en el caso, obviamente, de un quiste o de un absceso pulmonar, cuando se expectora de manera abrupta, obviamente el paciente tiene una vómica, ¿no es cierto? Dependiendo de la naturaleza del cuadro, el paciente tendrá sudoración nocturna, adelgazamiento, hemoptisis, por supuesto, cuando no. El problema es, en hemoptisis van a darse cuenta que las cavidades generalmente tienen una pared gruesa y tienen una proliferación de vasos, son neovasos, ¿no?, que tienen una pared bastante frágil, ¿no?, y a veces con dilataciones aneurismáticas, se llaman aneurisma de Reimüssen, y probablemente en el seminario de hemoptisis seguramente van a hablar de esto. Entonces, estas aneurismas de Reimüssen, porque son vasos frágiles, pueden romperse fácilmente. A veces el paciente no tiene nada y hace un esfuerzo, hace un episodio de tos y tranquilamente el paciente llega a presentar hemoptisis. Ya le dijimos que la causa más frecuente de hemoptisis obviamente son las cavernas y las bronquiectasias, ¿sí? Los hallazgos van a depender obviamente del cuadro clínico, el paciente estará adelgazado, si es una tuberculosis o un cáncer, la movilidad estará disminuida dependiendo de la magnitud, ¿no? Puede haber hemoptisis, ¿no es cierto? En la pulsación estará obviamente disminuida si es que el absceso es grande, ¿no? Y puede haber, pues, obviamente, una vibración vocal aumentada. Esto se debe a que el absceso de alguna manera comprime, ¿no es cierto?, el área, los alvéolos circundantes, y esto puede originar una densidad pericavitaria, ¿no? En la percusión es suficientemente grande, es que encontrará una sonoridad incrementada, ¿no? Siempre y cuando sea grande y sea vecina a la zona que están explorando ustedes, ¿no? En ocasiones, obviamente, cuando las paredes son bastante delgadas, ¿no es cierto?, puede haber timpanismo, ¿no es cierto? Y cuando está lleno, obviamente, más bien puede haber matidez o submatidez. Eso especialmente ocurre en los lóbulos inferiores, ¿no? Y en la ocultación, el murmullo vesicular obviamente va a estar disminuido porque los bronquios o los alvéolos están comprometidos y hay un soplo interesante. Más que soplo anfórico, ¿no?, por la condensación periférica que puede encontrarse, se puede encontrar un soplo que se llama soplo cavitario, ¿no?
es un soplo con una onomatopeya de O. Ustedes ocultan al paciente, la respiración tiene esa característica de O, ¿no? En la broncofonía, pues, si hay condensación, por supuesto, pericavitaria puede haber, como no puede haber, dependiendo obviamente de la presencia de la congestión o congestión de los alveolos circundantes. Muy bien, esa es toda la información. Espero que haya sido clara. Cualquier situación será esclarecida durante la práctica. ¿Tienen alguna pregunta? Porque todavía tenemos algunos minutos. ¿Bien? Muy bien. Vamos a cortar ya la grabación.